Buenos días, hermanos y amigos. Hoy quiero compartirles el Salmo 117. Alabanza por la misericordia de Jehová. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Muy buenos días a todos. Dios les bendiga en este día domingo 30 de agosto del 2020, el último domingo de agosto. Gracias a Dios porque nos permite terminar un mes más. Ya el martes estamos a 1 de septiembre y entramos en la recta final del año. Y a pesar de las circunstancias que estamos viviendo en nuestro país, en nuestro estado, y que muchos seres queridos han partido a la presencia del Señor, pastores, amigos, familiares, de alguna manera el Señor hasta aquí nos ha bendecido. Damos gracias a Dios por su gracia y misericordia que son eternas. Y queremos seguir haciendo énfasis en este mes de agosto, que es el mes de la Biblia. Y el último domingo de agosto es el día de la Biblia. Eso se ha establecido hace años aquí en México por pastores y misioneros que establecieron el mes de agosto como el mes de la Biblia y el último día de agosto como el día de la Biblia. En otros tiempos, aquí en nuestra iglesia tenemos actividades especiales por el mes de la Biblia, concursos, mensajes, cantos, y después convivimos con una sabrosa comida. Y esperemos, hermanos, que en las próximas oportunidades volveremos a tener estas experiencias haciendo énfasis en el mes de la Biblia. Y hoy quiero que veamos el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 10 al 14. Dice así este pasaje sagrado: ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle, y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades también, y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. En esta mañana quiero compartir con ustedes este breve mensaje que puse por título: Amemos la palabra, amemos su palabra, sin vergüenza. Y quiero llamar la atención en el versículo 10 de este pasaje del capítulo 6 de Jeremías, que dice así: ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, no pueden escuchar. He aquí la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, muchas veces fueron las que abandonaron y se retiraron de la presencia de Dios. El pueblo hebreo, vez tras vez, se olvidaba de Dios, se olvidaba de su palabra y se retiraban de la presencia de Dios.
olvidaron sus mandamientos y adoraron a otros dioses. Se fueron detrás de los Baales y detrás de otros dioses ajenos al Dios de Israel, al Dios Jehová de los ejércitos. En este versículo podemos ver cómo una vez más el Señor hablaba a su pueblo por medio del profeta Jeremías y les reprochaba su falta de interés por su palabra y su abandono por las cosas de Dios. En este versículo que hoy estamos viendo, el 10 del capítulo 6, son 3 las acusaciones más severas que Dios hace a su pueblo. No pueden escuchar, la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, y les dice también que no son capaces de amarla. Son afirmaciones muy acordes a las circunstancias que atravesaban los judíos en ese tiempo. Lo que está diciendo Jeremías aquí en este pasaje son circunstancias que estaban pasando el pueblo de Dios en ese tiempo. Habían abandonado a Dios, no querían escuchar su palabra. La palabra les era cosa vergonzosa y no la amaban, no amaban la ley. Y parecen que estas circunstancias parecen muy lejanas y ajenas a lo que nosotros vivimos hoy en día, porque eso sucedió hace más de 2700 años, que Jeremías hablaba al pueblo de Israel estas palabras. Entonces parece que esas cosas quedaron muy lejanas y muy ajenas a nuestras vidas hoy en día. Pero realmente es así, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos cohibido cuando nuestra fe es cuestionada por otros? ¿Cuántas veces hemos regresado a cosas viejas, cosas que sabemos que nos alejan de Dios? Hermanos, a través de los siglos y a través de los tiempos, el pueblo de Dios ha pasado por las mismas circunstancias por las que el profeta Jeremías está hablando al pueblo de Israel. No pueden escuchar. La palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, y les dice también que no son capaces de amar su ley. Y miren, sabemos que muchas veces, más de los que nos gustaría admitir, si nosotros somos honestos y admitimos algunas cosas en nuestra vida, porque pensamos que la fe es cosa de los domingos solamente, que podamos guardarla cuando no nos convenga, cuando algo que no nos convenga a nosotros. No nos conviene que los demás conozcan que somos hijos de Dios. Muchas veces sentimos vergüenza de llamarnos hijos de Dios, o de ser creyentes, o de ser cristianos. Con este texto escrito hace miles de años, Dios dice hoy: ¿a quién hablaré para que oigan? ¿Qué más debo decir para que pongas atención? ¿Por qué no amas mi palabra? ¿Qué más puedo decir para que ames mi palabra? El profeta Jeremías, hablando al pueblo de Israel en ese tiempo, el pueblo de Israel hizo sus oídos sordos a la profecía de Jeremías. No escuchaban. Por eso Jeremías dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? ¿A quién? El profeta Jeremías está hablando al pueblo de Dios, al pueblo escogido, al pueblo de la ley, al pueblo que Dios había escogido para que fuera la promulgación de la ley, para que el pueblo que Dios había hecho pacto con ellos, para que ellos fueran luz a las naciones en ese tiempo. Pero dice Jeremías: ¿a quién les voy a hablar y a quién les voy a amonestar? No voy a amonestar a los filisteos, a los jebuseos, a los heteos, porque ellos tienen oídos incircuncisos. Ustedes son el pueblo de Dios y estas palabras es para ustedes. Pero ¿a quién les voy a hablar? ¿A quién voy a amonestar para que oigan? Porque ustedes tienen oídos incircuncisos. Los incircuncisos eran aquellos, en los tiempos bíblicos, un incircunciso era alguien que no conoce a Dios, alguien ajeno a la palabra y al pueblo de Dios. Y Jeremías está diciendo que el pueblo de Israel en ese tiempo tenía los oídos incircuncisos, o sea que eran como los demás pueblos, las demás gentes de otras naciones. No podían escuchar la palabra de Dios, porque dice que no pueden escuchar.
y la palabra de Jehová le era cosa vergonzosa. Se avergonzaban de la palabra de Dios. Y nosotros también, hermanos, si admitimos nuestra situación en que vivimos en este tiempo, muchas veces oímos los mensajes, las predicaciones, pero nuestros oídos son incircuncisos. No pueden escuchar la palabra de Dios. Se cierran a los mensajes de la palabra de Dios. Y muchas veces la palabra de Dios es vergüenza para nosotros. Por eso, hoy en este tiempo, el Señor nos dice: ¿a quién hablaré para que oiga? ¿Qué más debo decir para que pongas en práctica, para que pongas atención a las cosas? ¿Qué más debo decir para que ames mi palabra? ¿Cómo más puedo yo hablar a esta generación para que escuche, para que ponga atención, para que oiga y para que ame la palabra de Dios? Sin duda que Dios nos está hablando en este tiempo, ya no por medio del profeta Jeremías, ni Isaías, ni Amós, ni Habacuc, ni los grandes profetas de Dios. Ahora tenemos la palabra de Dios. Gracias a Dios porque tenemos muy de cerca de nosotros, cada uno de nosotros en nuestras casas, la palabra de Dios. Y es que amar la palabra de Dios no es otra cosa que obedecerla. Obedecerla en cada uno de los aspectos de nuestra vida, en cada una de las circunstancias de nuestra vida. En la escuela, en nuestra familia, con los amigos, en la calle, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones cotidianas. Y fíjense bien, amigos y hermanos, Dios no quiere ni pide hijos perfectos. Dios sabe nuestra debilidad, nuestras debilidades. Dios conoce nuestra situación, de nuestro corazón, nuestro oído. ¿Quién más nos puede conocer que Dios? Y Dios no nos está pidiendo que seamos hijos perfectos, pero sí hijos comprometidos, dispuestos a poner a Dios en primer lugar en su vida. En cualquier circunstancia de nuestra vida, queridos hermanos y amigos, Dios nos invita a que pongamos en primer lugar a Dios y su palabra. Esto es el mensaje de toda la Biblia. Si pones atención a las palabras de esta ley, dice en Josué capítulo 1, versículo 8, si pones atención a las palabras de esta ley, si tú pones atención y lo pones en práctica, yo te voy a bendecir a donde quiera que vayas. Vas a ser prosperado en todo lo que hagas. Esto es lo que Dios pide a sus hijos. No pide hijos perfectos, pero sí hijos comprometidos y dispuestos a poner a Dios en primer lugar y a su palabra. Es decir a Dios: sí creo, te escucho Dios, y voy a seguirte sin vergüenza. Estimados amigos y hermanos que nos escuchas en esta mañana, muchas veces nosotros nos hemos sentido como el pueblo de Israel. No queremos escuchar la palabra, no queremos porque cerramos nuestros oídos y somos como las demás personas que no conocen a Dios. Tenemos oídos incircuncisos. Y lo que es más a veces doloroso es que nos avergonzamos de la palabra de Dios. Yo lo he hecho. Hay veces que yo me pongo a platicar con amigos o con algún familiar y platicamos de muchas cosas, pero no le platico de la palabra de Dios. Que Dios nos perdone cuando nosotros no hagamos lo que Dios quiere con su palabra. Dios quiere que escuchemos su palabra, que no seamos de oídos incircuncisos, que podamos escuchar y que no nos avergoncemos de la palabra, y sobre todo que amemos a la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir, y es que amar la palabra de Dios no es otra cosa que obedecerla y ponerla en práctica. Es una de las mejores formas de festejar, de honrar la Biblia, no solamente en el mes de agosto, sino todos los días de nuestra vida. Y hoy que concluimos el mes de agosto y haciendo énfasis en que este es el día de la Biblia, ojalá que nosotros no seamos como el pueblo al que Jeremías estaba hablando, sino que seamos un pueblo que escucha, que obedezca
y que amen la palabra de Dios. Quiero terminar esta reflexión con una oración. Padre Celestial, te amamos y te bendecimos en esta hora. Y te damos las gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra. Nos has dado la oportunidad, Señor, de tener la palabra de Dios en nuestro idioma. Y gracias te damos, Señor, por todas las instituciones que hacen posible la difusión, la traducción de la palabra de Dios en todos los idiomas, en todos los dialectos de nuestro país. Por eso, Señor, te damos las gracias en esta tarde. Y te pedimos, Señor, que nuestra iglesia Rey de Reyes sea una iglesia comprometida con tu palabra, sea una iglesia comprometida con tu iglesia, sea una iglesia comprometida con las cosas de Dios, y que no hagamos oídos sordos a tu palabra. Señor, que no nos avergoncemos de tu palabra, y sobre todo que la amemos y que la pongamos en práctica. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano y amigo, que el Señor te siga bendiciendo. Y si Dios lo permite, por aquí seguimos en la próxima oportunidad. Vamos a entonar el siguiente coro, que es el que me ciñe de poder. El Salmo número 18 dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Amén. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo él alabaré, solo él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo él alabaré, solo él exaltaré. Al que me ciñe de poder,